Saludos, bienvenidos al segundo módulo de este taller de redacción. Este módulo se denomina Vicios del lenguaje. Vamos a ver algunas características de los errores más comunes que se dan en la comunicación escrita. Estos se denominan vicios del lenguaje. Vamos a comenzar con el barbarismo, que es un mal empleo de las palabras. Esto sucede cuando se pronuncia, se escribe o se acentúa mal alguna palabra. Algunos ejemplos: echar con H, calcular cuando realmente se escribe calcular, o por ejemplo, también se denominan arcaísmos, cuando yo utilizo palabras como agora en lugar de ahora, mendigo, cuando yo lo suelo tildar y este no lleva tilde. Esto sucede también con palabras cortas como fui, que lo suelo tildar y no lleva tilde. Vio no lleva tilde, dio tampoco. Por ejemplo, muchas personas suelen escribir enchuflar cuando su escritura correcta es enchufar, o suelen escribir carie cuando su uso correcto es caries. Otro tipo de barbarismo es cuando se le da a una palabra un significado que no tiene. Por ejemplo, que utilice actitud en vez de aptitud o intersección en vez de intercesión. Son palabras que están correctamente escritas, pero que cada una tiene un significado distinto. Otro tipo de barbarismo corresponde al extranjerismo, que es el empleo de palabras que no son propias del idioma correspondiente. Se suelen utilizar palabras inglesas, griegas, árabes, francesas, entre otras. Y lo que sucede con estas palabras, más que todo ahorita vamos a ver, es que hay algunas que definitivamente no se emplean. Cuando yo no empleo un extranjerismo, cuando posee una traducción. Hay palabras que están aceptadas por la Real Academia, pero que la Real Academia las tradujo al idioma español. Y hay palabras que definitivamente no se pueden traducir, por lo tanto se emplean tal y como están. O hay palabras que definitivamente se pueden traducir, pero que se emplean como están en su forma original, ¿verdad? Entonces existen diversas o un poco más de flexibilidad a la hora de utilizar palabras extranjeras, pero sí hay que cuidar que si esa palabra se puede traducir, lo correcto sería traducirla. Por ejemplo, jacket en vez de chaqueta. Jacket posee su traducción al español, por lo tanto, lo correcto sería emplear chaqueta. Amateur en vez de aficionado. Espagueti. Ese es un tipo de palabra que la Real Academia tradujo al español, pero que colocó su propia forma de escribirla. La forma correcta de escribir espagueti sería del lado derecho. O memorándum, currículum, que son palabras latinas. Su forma correcta sería memorando. Champú. La forma incorrecta de escribir champú sería la que está del lado izquierdo. La forma correcta sería champú con CH y tildado en la U. Es la traducción que le dan los diccionarios españoles, ¿verdad? En este caso de la Real Academia, a la traducción, ¿verdad? Al significado de champú. Porque vemos que son palabras que definitivamente no se pueden traducir. Entonces, la forma correcta de traducirlas es interpretándolas y colocarle toda la forma correcta de escritura del español. Hay palabras, como les comentaba, que están aceptadas por la Real Academia, que definitivamente no se pueden traducir o porque simplemente se aceptaron, ¿verdad? Como por ejemplo show. Sabemos que show, su traducción sería espectáculo, que se puede emplear. Lo correcto sería utilizar espectáculo, pero el show como tal está aceptada, su forma normal, como se escribe. Por ejemplo, souvenir o hockey o stock
son palabras que están aceptadas por la Real Academia y que las puedo emplear y no hay ningún problema. Ahora, pueden notar que este tipo de palabras están escritas en cursiva. Si yo voy a emplear una palabra del extranjero, lo que tengo que hacer es escribirla en cursiva. Inclusive nombres como Facebook, Google, YouTube, son palabras que tengo que escribir en cursiva, porque no son palabras propias del español. A continuación vamos a ver otro error que se denomina el solecismo. Es un error en la estructura de una oración, ya sea por concordancia, un error en la conjugación del verbo, una preposición incorrecta, un mal empleo del género o del número en la oración. Un ejemplo, cuando hay varios géneros, el masculino es el que se emplea. Entonces, si yo digo, la niña y el niño son espontáneos, está bien. ¿Por qué? Porque cuando hay género femenino y masculino, lo que tengo que hacer después es escribir toda la frase que falta en masculino. Otro, por ejemplo, es la concordancia entre el sujeto y el pronombre. Le traje a los niños manzanas. Está mal escrito. ¿Por qué? Porque tiene que haber concordancia. Si estoy hablando de niños, tengo que escribir el pronombre en plural. Entonces sería, les traje a los niños manzanas. Por ejemplo, la distancia debe ser mayor a 1 metro. Está mal escrito. ¿Por qué? Porque tengo una palabra que no corresponde. La distancia debe ser mayor que 1 metro. Estoy utilizando mal el artículo a. Vemos a continuación algunos ejemplos de solecismo, donde se emplean mal algunas frases, como deben ayudarse entre sí. Es un ejemplo que está mal empleado. Yo lo que tengo que decir es deben ayudarse entre ellos. O un error en el complemento directo, que yo diga se fue María, Juan y Pedro, cuando lo correcto es se fueron María, Juan y Pedro. O un error en la forma del verbo. La respuesta corregida no se dará. Lo que yo tengo que decir es la respuesta correcta no se dará. Estos ejemplos que pueden apreciar en la tabla son algunos de los que se emplean normalmente y es más que todo en mal uso de las preposiciones, por ejemplo también de las conjunciones, de artículos, que lo ideal es poder verificar antes de utilizar alguna de estas formas para yo saber si las estoy empleando correctamente. Otro, por ejemplo, que yo utilice bajo. Bajo significa una situación inferior, sujeción o dependencia. Si yo digo bajo el gobierno de Carlos Alvarado, estoy empleando mal esta palabra. Yo tengo que decir desde el gobierno de Carlos Alvarado, o por ejemplo que yo utilice contra, que es una oposición o contrariedad. Si yo digo se estrelló con un poste, está mal, porque lo que yo tengo que decir es se estrelló contra un poste. Desde significa tiempo o lugar, el principio de ese tiempo o lugar. Entonces, si yo digo, salieron de Guanacaste por la mañana, yo tengo que decir, salieron desde Guanacaste por la mañana. Bueno, entre, sabemos que significa en medio de dos o más personas, objetos, hasta es también para definir lugares, acciones, números o tiempos. Pero es importante en este tipo de preposiciones saber sus significados para saber emplearlos correctamente. Otro ejemplo, hace años que no los veo, cuando es hace años que no los veo, que es un error en el verbo.
Ella se sentó lejos mío en el salón. Debería ser, ella se sentó lejos de mí. La gente se quejaban todo el tiempo. Estoy utilizando un grupo, por lo tanto, si yo hablo de un grupo, tengo que hablar en singular. La gente se quejaba todo el tiempo. Han habido docenas de atentados contra el gobierno. Ha habido docenas de atentados contra el gobierno. O decir sentarse en la mesa, sentarse a la mesa, es lo correcto. Muchas veces se dice, présteme o no sé si tiene una pastilla para el mareo. Lo que yo tengo que decir, o una pastilla para el dolor de cabeza. Lo que yo tengo que decir es una pastilla contra el mareo o una pastilla contra el dolor de cabeza. O se vende casa con o sin muebles. Esto es una proposición incorrecta o contradictoria. Lo que yo tengo que decir es se vende casa con muebles o sin ellos. Otro ejemplo sería, ¿te acuerdas lo que te dije ayer? Y es una omisión del de. Uno de los que corría la maratón sufrió un infarto. Es una singularización. Uno de los que corrían la maratón. Los japoneses inventaron un aparato que quien lo usa puede volar. Aquí estoy utilizando un pronombre relativo que no tiene una función clara. Entonces lo ideal sería eliminarlo. Los japoneses inventaron un aparato que sirve para volar, por ejemplo. Otro tipo de error es el cosismo. El cosismo es abusar de la palabra cosa como una palabra comodín. Este es el uso de palabras comodines. Puedo utilizar cosismo o algo, que también es otro tipo de comodín, y en realidad este tipo de palabras no se deben emplear en un lenguaje formal. ¿Por qué? Porque en lugar de decir cosa, yo tengo que emplear alguna palabra que sea más específica, una palabra que me permita a mí comprender lo que quiero transmitir. Por ejemplo, nos contó una cosa que le ocurrió. Lo correcto sería usar, por ejemplo, las palabras un hecho, nos contó un suceso, nos contó una historia que le ocurrió, en lugar de la palabra cosa. Nos contó un suceso que le ocurrió. La cacofonía es un vicio del lenguaje que consiste en repetir los mismos sonidos en palabras próximas, provocando un efecto desagradable al oído. Con la cacofonía resulta muy interesante porque la única forma de descubrir la cacofonía es leyendo en voz alta el escrito. Entonces, por ejemplo, si yo les digo, parece que ya aparece la luna, vemos que se están empleando palabras que tienen un mismo sonido y por lo tanto provocan ese efecto de repetición que incomoda al lector. Si no estuviste, no pudiste verlo. Esto es cuando yo empleo mucho el iste, que también puede resultar muy desagradable si lo empleo muchas veces seguidas. No sé cómo comunicarlo. Acá, esto también es un tipo de error que yo empleo dos palabras que comiencen con la misma fórmula. Por ejemplo, con, ¿verdad? No sé cómo comunicarlo. O Juana nadaba en la piscina. En este caso estoy utilizando una fórmula anterior, ¿verdad? La última de Juana, con un comienzo igual. Juana nadaba. Ven que si yo lo leo, inclusive suena muy incómodo. Juana nadaba en la piscina. O recoge la correa. Acá está un poco, también se está utilizando el uso del re, ¿verdad? Recoge la correa, que suena muy incómodo también. Con conocimiento de causa. Aquí pueden ver que estoy utilizando varias veces con conocimiento de causa. O torre redonda, que yo empiece dos palabras con un mismo, o sea, como les estaba explicando con el ejemplo de Juana, torre redonda, que empiece con la re, por ejemplo, o que empiece con fórmulas iguales. Muy poco come.
muy poco come. Entonces en este caso estoy utilizando el con. Encaja cada caja en su lugar. Otro vicio del lenguaje es la anfibología o la ambigüedad. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, es una manera de hablar en la que se da más de una interpretación a lo dicho. Por lo tanto, conlleva ambigüedad en la expresión. Por ejemplo, tenemos globos para niños de colores. Aquí está muy extraña la forma en la que yo lo escribo. ¿Por qué? Porque no se sabe si son para niños de colores, es decir, que si los niños tienen que tener algún color, ¿verdad? Está mal empleada la frase. Lo que yo tengo que decir es, tenemos globos de colores para niños. ¿Cómo suprimo este error? ¿Cómo suprimo este vicio? Bueno, muy sencillo. Tratar de agrupar todo lo que tiene una función con su sujeto, con su sustantivo y poder agruparlos por partes. ¿Okay? Aquí lo que yo quería decir que era de color eran los globos. Entonces, ¿qué es lo correcto? Agruparlo. Entonces, tenemos globos de colores. ¿Para quién? Para niños. Podemos ver también algunos ejemplos como mi padre fue al pueblo de José en su coche. ¿En el coche de quién? Fuimos al hipódromo y después al zoológico. Te dejamos un recado para que nos alcanzaras allá. Bueno, ¿en dónde? ¿En el hipódromo o en el zoológico? Me encanta que hagas de comer enchiladas, porque el arroz es mi comida favorita. La próxima semana comemos eso. No sabe qué van a comer, si las enchiladas o el arroz. Fui a comprarme un abrigo a la tienda y después al cine. Te dejé dicho que me alcanzaras. Pero igual pasa a dónde, si le dejé dicho en el cine o en la tienda. Vamos a ver ahora a continuación el siguiente vicio, que es la redundancia. Es utilizar palabras innecesarias que no añadan nada nuevo a la idea que se quiere transmitir. Es importante mencionar que se pueden emplear siempre y cuando lo que yo quiera hacer es reiterar mi mensaje o dar una mayor fuerza. Si yo digo, cállate la boca, que está súper mal dicho, ¿verdad? Yo puedo decir es cállate, pero si yo utilizo cállate la boca para reforzar mi mensaje, está bien empleado. Normalmente en la escritura formal no se emplean redundancias, aunque fueran para dar fuerza al mensaje, no se deben de utilizar. Algunos ejemplos son el día de hoy, está mal dicho. Periodo de tiempo está mal, sería periodo solamente. O vuelvo a reiterar, está mal, sería reitero. Buena salud, estaría mal dicho, sería salud. O nuevas noticias, que es muy distinto a decir noticias nuevas. ¿Verdad? Entonces, si yo digo nueva noticia, está mal. Si yo digo hemorragia de sangre, está pésimo. Entonces, existen palabras que no necesitan emplear otro tipo de palabras para transmitir el mensaje. En formas administrativas, sí suele apreciarse mucho lo del día de hoy, que está mal dicho, que no se tiene que decir porque ya es reiterativo. Algunos ejemplos de redundancias son las siguientes: subir arriba, bajar abajo, un regalo gratis, está mal dicho, ya por ser regalo significa que es gratis, partitura musical, un saludo de bienvenida, solamente digo saludo, vacunas preventivas, si son vacunas pues se infiere que son para prevenir, conclusión final, ¿verdad? Ya por sí mismo estas palabras dan ese significado. O sea, si yo digo conclusión, quiere decir que es algo que se coloca al finalizar algún tipo de escrito. Y así sucesivamente vamos a ver algunas, como por ejemplo quórum mínimo, estaría mal dicho, yo lo que tengo que decir es solamente quórum. Y estos son algunos ejemplos. Acá podemos ver más. En realidad sí hay bastantes redundancias que se deben tratar de evitar, y lo que se hace, como se recomienda identificar alguna redundancia, es ver si la palabra que está a la par realmente
tiene alguna validez o la estoy utilizando solamente para agregar información. El queísmo, bueno, es la supresión de la preposición de y a veces en delante de la conjunción que, cuando en realidad debía estar por venir exigida por una construcción verbal. Vamos a ver un ejemplo. Estoy seguro que me llamarán. Es un queísmo, porque lo correcto sería decir, estoy seguro de que me llamarán. Una forma simple y muy práctica de saber si tengo que escribir qué o de qué, ¿verdad? Es hacerme una pregunta, ¿ok? Si yo digo, ¿de qué estoy seguro? Ya la misma pregunta me la responde. ¿De qué me llamarán? Entonces tengo que utilizar el de. Vamos a ver la contradicción, el dequeísmo. El dequeísmo es el uso incorrecto de la palabra de. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, creo de que es demasiado pronto para afirmar nada. O sea, es creer algo, no creer de algo. Entonces está mal empleado. Yo lo que tengo que decir es, creo que es demasiado pronto para afirmar nada. Si yo misma me hago la pregunta, ¿qué es demasiado pronto? Ya ahí existe la respuesta. Yo no voy a decir de qué es demasiado pronto, ¿verdad? La pregunta por sí sola me da la clave para colocar el de o no colocarlo. A mis padres les preocupa de que no saque buenas notas. Está mal empleado. Si yo me lo pregunto, yo tengo que decir, ¿qué estoy o qué les preocupa a mis padres? Bueno, les preocupa que no saque buenas notas. Entonces es que temo de que no podamos llegar a tiempo. La pregunta sería, ¿qué temo? Temo que no podamos llegar a tiempo. Entonces, la misma pregunta, siempre es plantearse bien la pregunta, eso es muy importante. Y con esa misma pregunta obtener esa clave para colocarlo o no el de. Bueno, vamos a hacer un cierre de este módulo con algunas recomendaciones para mejorar la redacción. En general, la mejor forma para mejorar nuestra redacción es leyendo. Está científicamente comprobado que la lectura mejora en la escritura. Por lo tanto, se recomienda variar nuestras lecturas, utilizar, por ejemplo, textos de noticias, un día leer una novela, otro un ensayo, para poder identificar cuáles son las características de los diversos escritos. Okay. Sustituir las palabras cosa o algo, utilizar un diccionario de sinónimos. Para ello, ¿qué se recomienda? Bueno, emplear las herramientas tecnológicas, utilizar, por ejemplo, en el procesador de textos de Word hay una opción que se llama sinónimos, emplearlo. La mejor forma de variar nuestra escritura es adentrándonos en el mundo de la redacción y adentrándonos en el mundo del español. Si nosotros queremos saber cómo escribir adecuadamente una palabra, lo mejor es buscarla. ¿Por qué? Porque ya vamos a saber cómo emplearla adecuadamente en futuras ocasiones, ¿verdad? Entonces, en realidad, una buena escritura ¿en qué se basa? En emplear nuestro conocimiento para nuestro favor. Es decir, transmitir una idea clara y concisa con la cantidad de palabras que nosotros poseamos. Entonces, si nosotros tenemos un lenguaje muy pobre, nuestra escritura va a ser pobre, porque es lo único que vamos a conocer. Entonces, debemos ampliar nuestros horizontes hacia nuevas palabras, hacia nuevas escrituras, para poder enriquecer nuestros pensamientos, para poder enriquecer nuestras ideas y poder plasmar eso en un escrito. Evitar verbos fáciles como hacer, evitar muletillas, sacrificar lo elegante por lo preciso. Lo que mencioné anteriormente no quiere decir que vamos a hacer un uso extensivo de palabras sofisticadas, porque no es lo ideal. Ahora, pues claramente hay excepciones. Hay veces en las que va a tener que utilizar el lenguaje técnico,
pero eso es porque la población a la que yo dirijo el mensaje conoce ese tipo de lenguaje. No escribir palabras de las que desconoce el significado preciso. Vimos que este es un tipo de barbarismo, como por ejemplo actitud por aptitud. ¿Cuál es la razón de este vicio del lenguaje? Que no sé cuál es el significado de las palabras. Entonces siempre buscar el significado si no conozco esa palabra. Evitar repetir en un párrafo las palabras con una misma terminación, como las cacofonías. Cuidar la concordancia entre el género y número. Vimos anteriormente que el verbo tiene que coincidir con el sujeto en género y número. De ahí la importancia de reconocer cuáles son las partes de la oración. Cuidar el uso de los pronombres. No confundir el empleo de las preposiciones. Procurar el emplear adjetivos con una exactitud, es decir, si un sustantivo necesita un adjetivo, no recargarlo con dos. No abusar de los adverbios terminados en mente. Por lo tanto, esta recomendación se puede hacer cuando yo acerco el adjetivo al verbo que se refiere.